Tras algo más de una semana de la incorporación de Adrián Sánchez al equipo de gobierno de Chiclana, estamos hoy aquí en la delegación de Fomento, en la que ya toma posesión de su cargo y la que empieza a trabajar. Adrián, buenos días. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa dentro del equipo de gobierno tras un año en la oposición? No, pues la afronto con muchas ganas, con mucha fuerza, creo, y por supuesto con mucha ilusión, que creo que nunca debe de faltarnos, marcándonos evidentemente horizontes altos para intentar mantenernos en una línea que nos permita trabajar con holgura y darle de verdad consistencia a este sistema que tan mal lo está pasando ahora mismo en Chiclana. De ese acuerdo, del acuerdo de gobierno, ¿qué puntos destacarías? ¿Qué es lo que más destacarías de ese Bueno, resto? pues lo primero que destacaría es que vamos a intentar implantar un plan de choque de emergencia social. Pues todo el mundo sabe cómo se está pasando aquí en Chiclana, no estamos diciendo nada nuevo. Hay una cosa que se conoce, por desgracia, entre los que peor lo están pasando, que es el circuito. El circuito, antes se hablaba de las colas del hambre, ahora para mí existe el circuito del hambre, ¿no? El circuito del hambre es el que va de servicios sociales a Cáritas o a cualquier otra entidad a recoger alimentos. Después va a pedir la luz, vas a pedir el agua, que son los servicios básicos que no les debería de faltar a nadie en ningún momento en su casa. Creo que es indispensable para el desarrollo de la vida de una persona. Por otro lado, a mí me gustaría destacar de este pacto que se va a realizar un pacto por el empleo en el que vamos a englobar a, a sindicatos, a asociaciones de desempleados, a todos los sectores involucrados, incluso en última instancia hasta al resto de partidos políticos, para intentar afrontar una estrategia común que en definitiva es la que nos permite trabajar también y marcar las directrices y las acciones concretas a desarrollar. Yo tengo claras cuáles son mis líneas, pero evidentemente tengo un diagnóstico que aún no es el real desde mi punto de vista. Mi punto de vista proviene de la oposición y ahora mismo acabo de entrar en gobierno y tengo que terminar de enterarme de algunas cosas para terminar de plantear con eficiencia y eficacia esta línea de acción. Otra de las líneas que planteábamos era la apertura de los comedores sociales en verano para los niños e intentar que se abran a las 8 de la mañana el resto del año porque los niños, por desgracia, hay veces que van al colegio sin un desayuno o desayunan y se comen un bocadillo y se lo toman con agua en vez de tomárselo con un zumo o con un vaso de leche. Algo tan sencillo como eso al final está pasando en Chiclana. Entonces creemos en que tenemos que tener abiertos los comedores el mayor número de horas posible para que los niños hagan el mayor número de comidas posible, que es como debería de ser. Por otro lado, también pactábamos las líneas de la implantación de fuentes de agua potable en las arterias principales del extrarradio, que por desgracia tienen el problema de los acuíferos contaminados y demás. Y por supuesto, no me gusta ver a la gente recoger el agua en gasolinera, el agua potable, que es para beber, o tener que estar comprando agua envasada, embotellada, que al final es más ineficiente que otra cosa, cuando podemos darle un servicio básico, aunque sea en precario en un principio, hasta que no se aprueben las ordenanzas de regularización y se pueda implantar el sistema de agua potable, alcantarillado. ¿Qué más? Pues estoy hablando demasiado y a lo mejor se me olvida alguna línea, pero Pero es un pacto en definitiva que viene a sumar, un pacto que viene a sumar y que está abierto a seguir sumando. es evidente. Nosotros decíamos en el pacto, lo abríamos con el acuerdo de investidura de Izquierda Unida, el apoyo del acuerdo de investidura de Izquierda Unida y al final lo terminábamos cerrando que estaba abierto a otras fuerzas políticas de la izquierda, evidentemente, pues las líneas que estamos planteando son todas de izquierda. Y bueno, lo que queremos es aportar al gobierno y tener peso para poder desarrollar líneas de acción encaminadas sin ver los toros desde la barrera, y que al final desde la oposición lo que se plantea se convierte en ruego y desde el equipo de gobierno se plantean en acciones tangibles que al final te hacen ver si lo que estás haciendo es demagogia o realmente planteando soluciones para tu pueblo, que es a lo que por lo menos yo vine a la política. Yo tengo que decir claramente eso, yo vine a la política a cambiar las cosas y si al final el acuerdo de gobierno beneficia a mis ciudadanos, pues es lo que tenía que hacer. Hace tan solo unos días llegabas aquí a la delegación de Fomento para hacerte cargo de la misma.
¿Cómo afrontas este encargo? Bueno, pues la verdad que, como antes he dicho, lo afronto con mucha ilusión y con muchas ganas. Yo provengo de un mundo que es el mundo empresarial, de la creación de empleo, y es un tema que la verdad que realmente me pone las pilas para que nos entendamos. Y veo que es algo de peso y que el empleo ahora mismo es la principal causa de todos los males, para que nos entendamos, que tiene Chiclana. Si la gente no tiene empleo, realmente no tiene recursos económicos, y si no tiene recursos económicos no tiene para comer, no tiene para pagar la luz, el agua, la hipoteca y demás, ¿no? El otro día hablábamos también en el pacto, hemos hablado de la creación de una oficina antidesahucio. Ya ha salido en prensa que se había planteado el protocolo antidesahucio con el juzgado, y seguimos andando en esas líneas. Y desde Fomento y Empleo tenemos que seguir desarrollando líneas que al final nos permitan que nuestros ciudadanos vayan más holgados, planteando nuevas líneas estratégicas que nos permitan acceder a nuevos yacimientos de empleo. Pongo de referencia, por ejemplo, al sector de la tecnología de la información y la comunicación, que aun en tiempos de crisis ha aumentado su capacidad en un 26 y pico por ciento, leía el otro día en prensa. Y ayer recibíamos a la asociación a la entidad de los Tres Guisantes, que había ganado el premio AGE de la Asociación de Jóvenes Empresarios, y es algo que al final no es un sector que nos tiene que abrir la vereda, ¿no? Además tenemos planteado desde aquí, que ya lo había hecho mi predecesora, Mari Carmen Jiménez Jurado, la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, en el que el 90% de las líneas van encaminadas a ese sector, y creo que eso ha sido un acierto. Aunque sí que es verdad que deberíamos de plantear algunas medidas más aparte en esta estrategia de desarrollo, como son las áreas de conservación municipal, que también las planteábamos en este pacto. Es una idea pionera que es municipal, y que seríamos los primeros en España en proteger ciertas áreas de conservación en un pueblo o en una ciudad, como es este caso. Todo el mundo atiende a parques naturales, a espacios naturales protegidos, etcétera, etcétera. Pero estas figuras de protección dejan escapar muchas veces algunos aspectos, como pueden ser el Parque de Santa Ana, en el que también hay flora y fauna autóctona, que este año el gorrión ha sido elegido especie del año porque está en claro detrimento, y son áreas a las que también tenemos que atender. El otro día también estaba en el California Fest, que también es una iniciativa que desde Fomento se ha planteado, y me parecía una gran iniciativa para la juventud. No solo para la juventud, porque había muchos padres con sus hijos que también lo pasaron genial. Y me parece que lo que tenemos que hacer es generar riqueza desde el pueblo, y en el centro del pueblo, para basar todo en un sistema económico que al final revierta en el resto de la sociedad, ¿no? Que si empezamos a meter pequeñas cantidades de dinero y moviendo dinero en pequeñas cantidades dentro de un pueblo, al final terminamos generando una economía local que nos permite salir adelante y crear empleo. ¿Cómo, lo has comentado antes, cómo afrontas ese pacto por el empleo, ese pacto por el empleo que está pendiente sobre la mesa? Bueno, pues en primera instancia nos vamos a reunir con los diferentes colectivos uno por uno, y luego los quiero sentar en una mesa, a ver si en la medida de nuestras posibilidades voy a intentar que sea lo más rápido posible, para intentar enfrentar cuáles son los pros y los contras que se encuentran desde los empresarios, los comerciantes, los autónomos, las asociaciones de desempleados, cuáles son los problemas de uno y otro, para intentar marcar esa estrategia que nos permita de verdad establecer eso que yo hablo muchas veces de mundo real, ¿no? Todo el mundo está enfrascado siempre en su problema y le echa la culpa al otro, y al final lo que tenemos que intentar es fortalecer una estrategia que nos permita trabajar en todos los sentidos, para plantear de verdad líneas de acción y acciones concretas que nos permitan ejecutar de verdad un plan por el empleo en Chiclana. Aparte de ese, ¿qué otros proyectos concretos crees que podrás hacer en estos 3 años que quedan al frente de la delegación? Bueno, pues de momento queremos crear también un observatorio para el empleo, que es lo primero con lo que nos vamos a poner manos a la obra. Queremos crear también el vivero junto al Centro de Apoyo al Desarrollo de Empresas, el CADE. Queremos trabajar en la línea de un vivero de empresas ahí en Pelagato. Y bueno, por ahí van a andar los tiros. Ya yo he llegado con muchas ganas,
y reuniéndome con el jefe de servicio planteaba que ahora vienen unos fondos que son fondos Reindus, que se llaman, de reindustrialización de la bahía de Cádiz. Todos los años llegan aquí 89 millones de euros y se devuelven 75, y es una oportunidad que creo que el empresariado debería de conocer, que nos permitiría agilidad también para contratar al personal en Chiclana que tanta cantidad de parados tiene, ¿no? Nos vamos a reunir con ellos, también se están planteando las jornadas de microcrédito con diferentes entidades bancarias para que al final nuestros empresarios tengan solvencia y tengan capacidad de contratación, que al final, en definitiva, es lo que estamos hablando de generación de economía. Va a ser, por tanto, una línea continuista con lo que en este último año se ha venido haciendo desde la delegación. Bueno, en parte sí se va a continuar algunas de las acciones, en otras, como antes he dicho, vamos a meter medidas innovadoras, vamos a intentar darle un giro implantando el modelo de Smart City, ciudad inteligente, y hacer otras cosas. Me consta que mi predecesor ha hecho un gran trabajo, pese a lo que se haya dicho en los medios, pues el personal está contentísimo con su labor. Es una persona que se ha dedicado a trabajar y trabajar, y ahora se ha ido y ahora me queda un listón bastante alto que la verdad que me gusta. Creo que voy hasta la altura y me gustaría estar a esa altura, ¿no? Las líneas de trabajo, pues todo el mundo sabe que yo también me he dedicado a los sectores agrícola, ganadero, acuicultura, pesquería, dedicado al medio natural de producción primaria. Y creo que es un sector donde podemos hacer bastantes cosas, como plantear un mercado agrícola de Chiclana y empezar a trabajar un poco esas líneas también de trabajo. Es verdad que todo esto ha ido muy rápido. Yo desembarqué aquí ayer mismo, aunque fuera nombrado el otro día, hasta ayer no pude venir a la oficina. Todavía no tengo ni el ordenador activo porque no me ha dado tiempo, sinceramente, y espero hoy tenerlo. Y bueno, ahí estamos, que vamos a empezar a apretar. Hablabas de ese sector primario, hablabas de la comunicación. ¿Cuáles son los valores principales que ves en Chiclana para poder mejorar? Bueno, los principales valores que veo en Chiclana son los que ve todo el mundo, ¿no? Que cuando uno levanta la cabeza dice, tengo una ciudad preciosa, que tiene un patrimonio histórico inmejorable, un patrimonio etnográfico inmejorable, tiene parques naturales, tiene espacios de ocio y esparcimiento, tiene playas, tiene turismo, y son focos que se deben explotar. El turismo, por ejemplo, no solo desde el punto de vista del sol y playa, sino empezar a tocar estos filones que creo que tenemos y plantear iniciativas conjuntas con otras delegaciones en las que de verdad pongamos a todos a funcionar para que la gente de verdad aprecie cuál es el valor que tenemos en nuestra ciudad. Y los valores que tiene Chiclana, para detectarlos solo hay que levantar un poco la mirada y ver que un simple paseo por el paseo marítimo te da imágenes como el atardecer frente al castillo de Santipetri. Y bueno, y si te tomas una copa de vino de la tierra, pues ya que te digo. Entonces son valores que realmente nos hacen únicos e inmejorables. Únicos e inmejorables. ¿Cómo crees que va a influir tu faceta anterior como empresario joven al frente de la delegación de fomento de empleo? Bueno, yo siempre digo que los jóvenes estamos en una edad, no por nada, sino porque escucho mucho a mis mayores, y los jóvenes estamos en edad de apretar y de empujar. Y creo que esa tiene que ser la línea, seguir trabajando y empujando para que las cosas de verdad se hagan efectivas y se hagan reales. Todo el mundo hablar es muy fácil, y yo también siempre digo que los políticos hablamos mucho y tenemos que trabajar más de lo que hablamos, así que imagínate la cantidad la pecha de trabajo que nos tenemos que pegar. Yo creo que estamos para eso, y eso es para lo que hemos nacido desde Ganemos, para luchar y trabajar por lo nuestro. ¿Cómo ves los grandes asuntos de la ciudad, los grandes problemas que ahora se pondrán sobre la mesa o también llegarán al pleno? ¿Cómo los analizas? No sé de cuáles me hablas. Sí, por el plan general, por la ordenanza, como todos los asuntos más importantes. Bueno, el plan general, yo voy a mantener mi postura al respecto, ¿no? Que mi postura era que el instrumento de ordenación urbanística quizá había que haberlo cambiado, haber aprovechado la situación que teníamos y haber vuelto a la normativa subsidiaria adaptada a la realidad de Chiclana, pero no obstante, por imperativo legal,
tenemos que cumplir lo que se nos hace, se nos hace de obligado cumplimiento, valga la redundancia, y máxime cuando ya eso sea aprobado en pleno por la mayoría, vamos, todos los miembros, que cuando los que se abstuvieron sabían que iba a salir favorable y al final estaban dando un sí enmascarado. No es el instrumento que más me gusta a mí personalmente de gestión, pero eso es una opinión personal y política. No obstante, ahora creo que ya que esto va andando hacia adelante, tenemos que tirar con los bueyes que tenemos para arar y seguir por imperativo legal por el camino que nos marca la ley. En otros asuntos como las ordenanzas fiscales y... Las ordenanzas fiscales, al final de cuentas, no son más que un instrumento de gestión que nos permite aplicar lo que ya está mandado por ley, y al final es un instrumento que tenemos que aplicar. No nos queda otra que si tenemos una ley, sacar un instrumento para poder aplicar esa ley. Si echáramos la vista adelante y nos pusiéramos 3 años más, 3 años hacia adelante, cuando ya se convocaran unas nuevas elecciones, ¿qué te gustaría que se resaltara del trabajo que te toca hacer en estos años? A mí lo que me gustaría realmente que se resaltara es que de los 13.000 parados por ahí que hay ahora mismo, mañana sacaremos los datos oficiales en prensa, hubiéramos bajado unos 3.000, 4.000 parados. No estoy hablando de ninguna aberración, 3 o 4.000 parados en 3 años sería el máximo y sería por donde tendríamos que andar, porque significaría que habríamos sacado muchas familias de esta miseria en la que están metidas. Y esa tiene que ser nuestra línea, al menos que la gente no sea echada de sus casas, que tenga para comer, que tenga para pagar la luz y tenga para pagar el agua. Eso sería lo que a mí realmente me gustaría. No obstante, que si tenemos planes de empleo en condiciones, si tenemos mecanismos de regularización, hemos dado agua potable al extrarradio, hemos dado servicios básicos al extrarradio, también estaría contento, pues claro, si es que son servicios básicos que necesita la ciudadanía. Y bueno, que el transporte escolar funcionara como tendría que funcionar, que tuviéramos de verdad ya implantado un plan de accesibilidad en el que también estamos trabajando, marcan claramente los puntos negros marcados sobre un plano en el que dijéramos pues hemos hecho esto, esto, esto y esto, y evidentemente que se hubiera cumplido al 100% el convenio que hemos firmado, que todos conocemos. Muchas gracias. Nada.